¿Qué pasaría si al día de hoy te enteras que tu esposo te está poniendo los cuernos? ¿Qué pasaría si el día de hoy tú te enteras que tu esposa te está poniendo los cuernos? ¿Qué pasaría el día de hoy si tú te enteras que el pastor hace 15 días mató a alguien? ¿Qué pasaría si el día de hoy yo me abro y empiezo a contar cada uno de mis pecados? ¿Qué pasaría si el día de hoy te voy a contar todo mi testimonio sin ninguna traba? ¿Qué pasaría? ¿Tú me podrías seguir amando? ¿Tú podrías seguir respetándome? En el caso del matrimonio, ¿podrías seguir amando a tu esposo o a tu esposa? Respetándola, teniéndole un cariño ferviente. O si te encuentras que tu hijo es un drogadicto y es un ladrón, ¿qué pasaría contigo? El respeto por él se acabaría. ¿Cómo tú reaccionarías? Si en ese momento yo te puedo decir tantas cosas que yo como ser humano he hecho en contra de mi Dios. Y hablando de la gracia, siempre podemos dar una definición de gracia como es un regalo inmerecido que nosotros recibimos sin merecerlo. Es algo que Dios dio sin que yo tenga la necesidad. El viernes Paco estaba predicando acerca de que no somos merecedores de la gracia, no somos merecedores de la salvación. Así seas la mejor persona o la peor persona, no eres un merecedor de ser salvo. Pero yo quiero decirte, es hablar un poquito más de gracia, más a fondo. ¿Sabes? Y el logo de Hillsong de esta temporada está siendo, y tú vas a ver en todas sus iglesias por todo el mundo, que está poniendo una cruz es igual amor. Porque eso es gracia. La cruz fue el resultado de un amor. Pero no fue cualquier amor, no fue cualquier amor de que ay, Dios me amó y porque de tal manera Dios me amó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente es ese amor, pero es un amor profundo, es un amor transparente en el cual Dios ha sabido cada una de las cosas de ti y te ha amado. Entonces vamos a Romanos 5. Versículos 6 al 11. Primero voy a leer Reina Valera y después les voy a leer una versión que me gusta mucho estudiar, que es la versión ampliada. Dice la palabra de Dios, dice, todos juntos, ¿lo tenemos? Dice, porque Cristo a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por él. Mas Dios, ¿qué? Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ¿qué dice? Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ¿qué dice? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué dice? Mucho más, estando reconciliados, seremos ¿qué? Salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Dice, por quien hemos recibido alguna reconciliación. Padre, hoy hablo con un espíritu de revelación y conocimiento tuyo. Padre, Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, habla nuestras vidas. Queremos poder todos los días de nuestras vidas caminar en gracia. Pero no solamente es que puedo pecar y tú perdonarme, sino entender el trasfondo de la gracia, Señor. Te amo,
te bendigo y te honro en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. ¿Me puedes poner la traducción que les mandé? Esa es la versión ampliada. Y dice la palabra de Dios: mientras todavía estábamos indefensos, dice impotentes para proporcionar nuestra salvación, dice en el momento adecuado Cristo murió como sustituto por los impíos. Dice, ahora es algo extraordinario para uno dar voluntariamente su vida, incluso por un hombre recto, aún tal vez por un buen hombre, uno que es noble, desinteresado y digno. ¿Cuántos son aquí nobles, desinteresados y dignos? Pueden decir amén. Gloria a Dios. No hay orgullo ni vanidad. Dice, alguien podría incluso, ¿qué dice? Atreverse a morir. Versículo 8 dice, pero Dios, ¿qué dice? Muestra, ¿qué dice? Y prueba claramente su propio amor por nosotros. Dice, por el hecho de que mientras aún éramos pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, dado que ahora hemos sido justificados, declarados libres de la culpa del pecado por su sangre, cuanto más seguro que es que seremos salvos de la ira de Dios a través de él. 10 dice, porque si mientras éramos enemigos nos reconciliamos con Dios a través de la muerte de su Hijo, es mucho más seguro, habiendo sido reconciliados, que seremos salvados de las consecuencias del pecado por su vida. Es decir, seremos salvos porque Cristo vive hoy. Versículo 11 y terminamos. Dice, no solo eso, sino que también nos regocijamos en Dios, regocijándonos en su amor y perfección a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del cual ahora hemos recibido y disfrutamos de nuestra reconciliación. Y repite conmigo, disfruto. Otra vez, disfruto. Cuando Pablo estaba escribiendo a los romanos, y siempre debes de entender algo, cuando Pablo le escribe a alguien, tienes que entender quién era ese alguien. Y Pablo le estaba escribiendo a los romanos, la capital del imperio, el lugar donde más conocimiento había, donde había filósofos, donde había personas que habían sido preparadas. No era cualquier persona, no era, sabes, no eran los gentiles, los Pedros, que eran unos pescadores, que no tenían conocimiento de la ciencia, de la filosofía. Pablo va y les dice a los romanos, a los estudiosos, a los una persona en nuestro país diría a los fifís, ¿sabes? Del imperio, ¿sabes? Hablando a la capital. Y está diciendo, debes de entender primeramente tu condición. Porque una persona que es preparada o que tiene recursos o que tiene lo que sea, ¿sabes? Muchas veces no entiende la necesidad de la salvación. Y Pablo primero debe decir, debes de entender tu condición. Y lo primero que Pablo les dice es que son unos indefensos. En el versículo 6, no sé si me puedes ayudar en la traducción que les di. Dice, porque Cristo aun cuando éramos débiles, mientras todavía estábamos indefensos. Y Pablo lo primero que les decía a los romanos es que tú eres un indefenso. Tú no te puedes salvar. Tú no tienes la capacidad de salvarte. No tienes la capacidad de poder experimentar una salvación plena. Te pregunto, ¿por qué en el Antiguo Testamento quien reina es la ley? Y la única respuesta que yo te puedo dar es que la ley le quiere mostrar al ser humano que no pueden ser salvos por sus obras, que no pueden llegar a aportarse tan bien para vivir y ser salvos. La ley era dura, era difícil de llevar.
no daba una esperanza, no daba tranquilidad, porque si yo pecaba tenía que luego dar una ofrenda de expiación. Pero imagínate, hoy pequé y bueno, en ese momento no había coches que me atropellaran, pero imagínate un camello va y me atropella y me pisa la cabeza. ¿Qué pasó? No pude ofrecer mi sacrificio de expiación. ¿Qué pasó conmigo? ¿Fui salvo? ¿No fui salvo? ¿Fui redimido? ¿No fui redimido? Acompáñame a Gálatas 3, por favor. Gálatas 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice? ¿Están qué? Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, porque la ley es obras. Dice 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Y sabes, tú y yo somos personas indefensas, personas en las cuales no podemos llegar a la salvación. El mundo es un mundo indefenso que quiere luchar con sus armas y con su filosofía, pero no entiende que no tiene que hacer nada. No hay poder, no hay poder económico ni militar que pueda entender o saber que soy indefenso y que solo es a través de Dios que puedo recibir salvación. Gálatas adelantito, versículo 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente de quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es solo no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera verificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas, debes de entender que la ley fue dada para que tú entendieras tu condición de pecado. La condición en la cual yo vivo, crezco y estoy constantemente. Mi condición de debilidad. Sabes de que por mis obras, por mis actos, no puedo recibir salvación. Soy indefenso para salvarme. Soy pecador. Y la palabra que dice pecador, en Romanos 5, y vamos a estar yendo a Romanos 5. Entonces acompáñame rapidísimo. Romanos 5, porque quiero establecértelo bien. Romanos 5 dice, ciertamente apenas en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo ¿qué? Pecadores. Y la palabra que Pablo utiliza para pecadores es la palabra amartolos. Amartolos significa perder al fallar el blanco. Significa una pérdida por no alcanzar lo que Dios aprueba. Y esa definición me encantó.
es la pérdida por no alcanzar lo que Dios aprueba, es decir, lo que está fuera del blanco. Un pecador flagrante. Acompáñame a Hebreos 4. Hebreos 4, versículo 11 al 13, dice la palabra de Dios: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, ¿y qué? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Tú estás enfrente en la presencia de Dios, desnudo, y que dice, y abierto. Tú eres pecador, yo soy pecador, y mi constancia de pecado es fuerte. Mi condición de pecado es tan fuerte. Y me dirás, pastor, es que tú eres pastor y tú casi no pisas en la tierra. Y no, yo creo que estoy más enterrado en la tierra que muchas personas, porque mi condición es de pecado. Y cuando Pablo le dice a los romanos, es que debes de entender que Cristo murió por los pecadores, no por aquellos que se sienten justos. Es por eso que muchas veces los padres me dicen, pastor, es que mi hijo está de rebelde, mi hijo está de alcohólico, mi hijo está de drogadicto, mi hijo está de mujeriego, mi hijo está de esto, mi hijo del otro. Y muchas veces, en muchos casos, las reprensiones ya no funcionan. Y yo siempre les digo, hay cosas que debemos de saber algo, y mucho se dan en los casos de las adicciones. Sabes, yo puedo llevar a mi hijo y meterlo y lo encierro, y hasta doy más dinero para que me lo mantengan más encerrado en las galeras de alcohólicos o de drogadictos o de iracundos o lo que sea. Pero nunca va a funcionar si no entienden su condición y si no hay una voluntad. Y eso es siempre. Tú lo puedes encerrar, va a salir limpio. Sí, va a salir limpio porque pues no tiene dónde conseguir la droga. Pero en un momento, cuando su voluntad pueda ser liberada, él va a caer otra vez. ¿Por qué? Porque no entiende su condición, y muchas veces lo llaman como tocar fondo. Y yo les digo a mis hermanos cuando me piden consejería, ora para que tu hijo esté comiendo de la comida de los cerdos, así como el hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo que comer de las algarrobas de los marranos, y comer y tocar fondo, entender que su condición era de necesidad. ¿Por qué? Porque había perdido todo. Debes de entender tu necesidad de pecado. Es que yo soy pecador y eso nunca lo debo de olvidar. Mi condición es de pecado y mi cuerpo, Pablo decía, es que mi cuerpo ama pecar. Y lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no hago, y lo que no quiero hacer es lo que hago, porque mi condición es de pecado. Y Pablo le dice a los romanos, entiende tu condición de pecado. Y cuando tú entiendes tu condición de debilidad para salvarte y de pecado, vas a entender que es gracia. Número 3, somos merecedores de la ira de Dios. Somos merecedores de la ira de Dios. Y sabes, hay algo que hace unos años yo fuimos de misiones a la Sierra a Verde Rico, de donde es mis abuelos. Mi abuela es de Huerta Vieja, allá en Guerrero, filo de caballo, y mi abuelo mi bisabuela fue misionera ahí en Tlacotepec. Fuimos a misiones a la Sierra de Guerrero, donde los narcos ahí te están vigilando qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Y
mis abuelo era pastor presbiteriano. Hoy venimos la alabanza y algunos hermanos vinieron de blanco, porque en la iglesia presbiteriana es normal que el domingo de resurrección vengamos del blanco, pero a las 5 de la mañana. A lo que no hicimos nosotros, pasamos esa regla. Pero lo que significa es hablar de la resurrección, de la vida. El blanco es señal de vida. Pero el pastor de la iglesia presbiteriana me dice, ellos lo que hacen el viernes de muerte, dan un mensaje de las 7 últimas palabras de Cristo. Y a mí me tocó dar la palabra de Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y yo estuve estudiando porque no quería dar como la misma palabra de las últimas 7 palabras de Cristo. Y una de las cosas que entendí fuertemente fue la ira de Dios en ese momento. Hasta este momento yo no soy padre. Pero algo que he entendido es que un padre nunca va a poder ver que su hijo sufra. ¿Cuántos padres les gusta que sus hijas sufran? ¿Puedes levantar tu mano? Nadie. Y cuando Jesús estaba en la cruz, Dios estaba viendo a su hijo sufrir. Muchos relacionan con un salmo, en el Salmo 22, cuando Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero cuando yo entendí, estaba estudiando, es que yo nunca pude ver a Cristo. No puedo entender cómo un padre pudo estar viendo la cruz y Cristo siendo martirizado, golpeado, burlado, escupido, había sido desnudado y había sido burlado, y le habían dicho pues un letrero donde decía: hey, aquí está el príncipe de los judíos. Y yo no puedo imaginarme esa escena donde el Dios Padre está volteando a ver la cruz y decir: es que si sigo viendo la cruz, voy a parar la muerte, pero tengo que voltearme, porque si no, mis otros hijos, los de Jutepec, los de Cuernavaca, no van a poder ser mis hijos. Entonces tengo que voltearme, porque si no voy a parar la crucifixión de mi hijo. Y en ese momento Cristo, y en Isaías 53 nos lo dice, Dios quiso derramar su ira en Cristo. Dios quiso que Cristo muriera feo. Dice que transfigurado por mi pecado, molido por mis dolores. Dios quiso que Cristo sufriera. ¿Y sabes por qué? Porque ese era el pago de tu pecado y de mi pecado. Nosotros, tú y yo, somos merecedores de la ira de Dios. Mi pecado, mis actos diarios que van en contra de Dios, son merecedores de que Dios moliera a Jesús, que transfigurara a Cristo. Y cuando la Biblia dice transfiguración, es que su rostro ya no se podía ver, ya no tenía figura de tantas heridas que tenía en su rostro. Acompáñame por favor a Éxodo 7. Solo voy a leer de ese punto, Éxodo 7. Sabes, en ese momento es un momento donde el pueblo cabeza dura de Israel había levantado un becerro de oro. Dios ya los había pasado por el mar, los había abierto el mar, les había provisto carne y pan, y les daba, y no se desgastaban, y había una nube que cubría el sol y una columna de fuego que los daba calor en las noches. Y ellos no podían llegar a entender que eso era gracia. Y porque no un momento donde Moisés subió al monte a encontrarse con Dios por 40 días y 40 noches, el pueblo dijo: y se me hace que Moisés murió. Necesitamos una esperanza física. Y van y le dicen a Aarón, levántanos un ídolo, levántanos un becerro de oro. Y en el versículo 32
capítulo 32, versículos 7 al 10, dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo que de dura cerviz. Dice: ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Me imagino a Dios diciendo: hoy otra vez este pastor dijo una mentira. Y ahí está Cristo, que es mi intermediario, aquel que apela por mí. Espérate tantito, Cristo. Dios Padre, no derrames tu ira. Acuérdate que su sangre está vertida en su vida. ¿Sabes por qué Dios quería derramar su ira en el pueblo de Israel? Porque había, por un corto tiempo, habían ya empezado a pecar y levantado un ídolo. Porque no entendían que ellos eran merecedores de la ira de Dios. Y número 4, mi condición después de la gracia me entiende que Cristo, aún sabiendo mis pecados, Él me amó. Salmo 139, por favor, porque tengo 2 minutos. Salmo 139. Cuando entiendo estas 3 condiciones: soy indefenso para salvar, soy pecador, soy merecedor de la ira de Dios, debo de entender que cuando yo alcanzo la gracia, voy a ser justificado, voy a ser reconciliado y voy a ser regocijado en Él. Salmo 139, 13. Dice la palabra de Dios: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y este versículo yo lo cantaba cuando era niño de 10, 11 años. Y en un día de las madres, de un disco de niños, era: tú me vestiste en el vientre de mi madre, te alabo. Y este versículo lo que te enseña es que Dios te tejió en el vientre de tu madre. Pero no solamente te tejió, sino Él sabía los pecados que tú ibas a cometer durante toda tu vida. Él sabía que la ibas a regar y te ibas a comer la torta antes del recreo. Él sabía que te ibas a emborrachar, Él sabía que ibas a hacer esto, que ibas a hacer lo otro. Pero aún así te amó y murió por ti. ¿Qué les dije al comienzo? ¿Qué pasaría si tú te enteras que yo maté a una persona hace 8 días? ¿Qué pasaría si te enteras que tu esposa te puso el cuerno o tu esposo te puso el cuerno? ¿Qué pasaría si te enteras que tu hijo es un ladrón o un violador? ¿Qué pasaría? ¿Amarías de la misma manera a esa persona que le está sabiendo todo? ¿Lo amarías, lo honrarías, lo respetarías? Cristo lo hizo, porque Él te formó en el vientre de tu madre, pero aún así te amó, porque Él sabía cada una de tus pecados, pero aún así dijo: voy a dar mi vida por él, voy a dar mi vida por aquel homicida, voy a dar mi vida por aquel adúltero. Y no me importa, porque mi amor no depende de sus pecados. Mi amor depende de su condición de hijo. Eso es gracia. Eso es gracia. El saber que Cristo sabía tus pecados y aún así te amó, y aún así se entregó. Miqueas 7:19, por favor. Miqueas 7:19. Él nos justificó. Capítulo 7,
Miqueas 7:19 dice: Él volverá, ¿qué? A tener misericordia de nosotros. ¿Qué dice? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y eso se llama justificación. ¿Sabes? Tú eres justificado de tus pecados. Y no es de que Jesús le da una respuesta de por qué pecas. Simplemente le dice: Dios, yo ya pagué por su pecado. Yo justifico a Él, porque yo he padecido lo mismo que Él padece. He sido tentado en todo, pero he muerto por Él y he pagado el precio por Él. Él es justificado. ¿Por qué? A través de la gracia, a través de la cruz de Jesús. Número 2, somos reconciliados con Él. Colosenses 1:21 al 23. Colosenses 1 al 23. Colosenses. Dice la palabra de Dios: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, que dice, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, que dice, ahora que os ha reconciliado. Versículo 22 dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irrepresables delante de Él. Versículo 23 dice: y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Somos reconciliados. Y no solo habla, la reconciliación es de que sí, ya soy bien con Dios, sino habla de reconciliación de una relación familiar. Cuando Pablo le dice a los romanos, es que ahora son reconciliados, es como un padre que se había peleado con su hijo, ahora se perdonan y ahora hay una relación cercana. Es que no solamente Jesús te reconcilió para que Dios ya esté chido con tu vida. No. Él te reconcilió para que tengas una relación cercana de padre e hijo. Salvador, cercana, amor, abrazos, besos, apapachos, confort, vigilancia, resguardo. Esa es la reconciliación que ofrece la gracia. Y número 3, somos regocijados. Y acompáñame otra vez, por favor, en el 5, Romanos 5, versículo 3, y con eso quiero terminar. Romanos 5, 11. Si puedes poner la traducción que les mandé, se los agradezco. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Este versículo dice no solo, sino que también nos regocijamos en Dios. Y me encanta esta palabra regocijados. A ver si no me trabo. Dice la palabra en griego es kauchomai. Bueno, eso no es lo importante. Lo importante es jactarnos, gloriarnos con orgullo. Y me encantó. Y sabes, esta palabra, me dirás, ¿qué tiene que ver? Te voy a leer la definición. Es propiamente vivir con la cabeza en alto. Es decir, jactarse desde un punto de vista particular al tener la base de las operaciones correctas para tratar con éxito un asunto. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Entendiste tu condición de pecador? De que la ira de Dios estaba sobre ti. ¿Entendiste que por tus obras no puedes ser salvo? ¿Entendiste tu condición? ¿Abrazaste la gracia? ¿Fuiste salvo, justificado, reconciliado? ¿Sabes qué tienes que hacer? Andar con la cabeza en alto.
gloriarte, jactarse de que ahora eres hijo, que eres salvo, que eres justificado, y estar porque todas las cosas se pusieron en el tablero exactamente como debían de estar, y ahora eres salvo. Ahora ya no eres condenado. Por eso me encanta que cuando habla de perdón, sabes, debes de entender que si tu esposo te hirió, debes de entender algo: él es justificado, él es reconciliado si él se arrepiente o si ella se arrepiente. Y sabes, ella no debe de estar con la cabeza abajo, él debe de estar, y ella debe de estar con la cabeza en alto. ¿Sabes por qué? Porque fui justificado y fue salvo y limpiado. Eso se llama gracia. Nosotros dijéramos: pues ya la regaste, ándale, anda como perrito con las colas entre las patas. No, la Biblia dice: no, mijo, tú no debes de andar con las colas entre las patas, debes de andar con la cabeza en alto, porque alguien ya te justificó, alguien ya te salvó, alguien te limpió, alguien te restauró. Y eso se llama Cristo Jesús. Eso se llama su amor. Eso se llama su gracia. Eso se llama su compasión. Eso se llama su misericordia. Es por eso que yo puedo vivir con la cabeza en alto, porque yo he pedido perdón y Él me ha perdonado, y Él me ha justificado, y Él me ha reconciliado. Ahora soy su hijo. Y eso pasó porque Cristo murió por ti y por mí, aún sabiendo las cosas que nosotros íbamos a hacer en el futuro. Pero no importó, porque Él me amó. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Eso es la gracia en profundidad. El saber que yo iba a ser de lo peor, pero aún así no le importó, sino que me amó y Él se entregó. Ahora debo de entender que debo de seguir viviendo en gracia. No solo ahora pecar por pecar, sino ahora entender que mi pecado costó la cruz, que mi pecado costó la muerte y el sufrimiento de Cristo. Ponte de pie, hemos acabado. Discúlpenme que me tardé. Señor, gracias. Señor, si hay personas con culpabilidad, si hay personas que están siendo condenados por su pecado, hoy en el nombre de Jesús te digo: Satanás, deja de culpar y traer culpabilidad, de señalar, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy yo te reprendo, Satanás. Deja de condenar, deja de señalar, deja de enjuiciar en el nombre de Cristo Jesús. Hoy yo hablo, Espíritu Santo, Señor, que traes Señor, una identidad de salvos, de justificados, en el cual podemos estar con la cabeza en alto y decir: es que tú me amaste y me perdonaste, me justificaste y me hiciste hijo. Y puedo estar con la cabeza en alto porque me has perdonado, porque yo te he pedido perdón. Señor, hoy yo hablo y reprendo al enemigo, pero también reprendo, Señor, todo espíritu de orgullo que no nos hace entender cuál es mi condición. Y muchas veces decimos que porque soy bueno, debo de recibir beneficios. No, es que no hay justo ni aún uno. Señor, todo orgullo y toda vanagloria de no entender nuestra condición, Señor, hoy yo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy declaro, Señor, que todos volteamos a pedirte perdón, a ser justificados, a ser perdonados por ti. Gracias por amarme. Gracias por pensarme aún antes de la tierra y no arrepentirte por mis hechos, sino amarme y justificarme a través de la cruz. Gracias. Señor, hoy oro, Padre, por Adriana Valentina Martínez Rosales. Hoy oro, Señor, que todo hipotiroidismo es echado fuera. Hoy hablo, Señor, que su tiroides es sana. Hoy hablo que su tiroides es sana.
Señor, hoy hablamos que tu gracia viene en la vida de Adriana. Señor, hoy oramos por Kevin Santiago Valdés Muñoz. Señor, que está internado por daño cerebral. Hoy oramos, Señor, hablamos a su cerebro. Restablécete, sana en el nombre que es Cristo Jesús. Hoy habla a ese cerebro que te restableces, porque Cristo llevó en la cruz mi dolor y mi enfermedad. Y también oramos por el señor Jorge Martínez Velasco, que está internado con diabetes y problemas en el riñón. Hoy oramos por Jorge Martínez Velasco, Señor. Sánalo de diabetes, Padre. Sánalo, Señor, con problemas de su riñón. Señor, hablamos riñones nuevos, Señor, sangre nueva. Señor, restaura sus vidas. Pero antes que nada, Señor, si ellos no te conocen, Padre, hoy pon los medios, Señor, para que ellos puedan recibir aún un mayor milagro, que es la salvación. Señor Jesús, ponle personas adecuadas que puedan hablarles de que en ti somos justificados. Gracias por este tiempo, gracias por este día. Levanta tus manos y empieza a bendecir tu próxima semana. Hoy bendecimos nuestra semana. Hoy declaramos que esta próxima semana, Señor Jesús, viviremos en tu gracia, andaremos en tu gracia, daremos de tu gracia. Hoy bendigo mi negocio, bendigo mi trabajo. Hoy declaro que tu presencia va conmigo. Hoy declaro, Señor, que mi negocio será prosperado. Señor, hoy declaro que mi familia va a ser guardada. Hoy declaro que esta semana tu gozo, tu paz reinará mi casa, Señor, y que nada, Señor, va a robarse mi paz, mi tranquilidad, mi gozo. Señor, yo declaro que esta semana será una semana de bendición, en donde podemos ver tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso.